En más un video de la serie Revolución Industrial 4.0, la verdad sobre la inteligencia artificial y el trabajo. En este video vamos a ver los efectos de la inteligencia artificial en las profesiones. En la serie de videos que tenemos aquí en el canal sobre inteligencia artificial, venimos repitiendo una frase que ilustra muy bien los efectos de esa tecnología. Venimos diciendo que la inteligencia artificial está promoviendo una profunda y generalizada automatización de los medios de producción. Y la razón de esa frase es que con inteligencia artificial en los sistemas, podemos tener sistemas que toman decisiones más allá de la decisión de empleados, más allá de las decisiones que una persona puede tomar. También, con la aplicación de inteligencia artificial en las máquinas, en los robots, por ejemplo, podemos tener robots que realizan funciones de forma automática, buscando con eso reducir costos, tener más eficiencia y más calidad. El resultado de ese proceso es que vamos a tener tanto fábricas cuanto oficinas con cada vez más alto grado de automatización. Y la forma de pensar es, si cada vez más las tareas son automatizadas, o sea, son realizadas por máquinas, por computadoras, por robots, vamos a tener cada vez menos puestos de trabajo. Tanto que hay discusiones diciendo que deberíamos tener todas las fábricas automáticas y una renta universal para todos. Lo que es algo, en mi opinión, muy lejano y absolutamente equivocado del punto de vista de desarrollo del ser humano. Pero hay varios factores que contribuyen para que la gente piense de esa forma, para que la gente piense que cada vez va a haber menos trabajo, justamente porque las máquinas van a hacer todo. Ya mencionamos en uno de los videos un estudio de la Universidad de Oxford, realizado por Free y Osborne. Esos investigadores tomaron el listado de profesiones de la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos, equivalente al Ministerio de Trabajo de otros países, y a través de algoritmos buscaron estimar cuáles de esas profesiones pueden ser automatizadas en un lapso de tiempo de 30 años. O sea, tomaron 702 profesiones que están en ese listado y llegaron a la conclusión de que el 47% de esas profesiones está en riesgo de desaparecer en los próximos 30 años. Y eso que el estudio se hizo en 2013, o sea, ya se pasaron 10 años. Entonces, en resumen, desde la Universidad de Oxford, Free y Osborne tomaron 702 profesiones del Departamento de Trabajo de Estados Unidos y calcularon que el 47% de esas profesiones pueden desaparecer. Y hay una abundancia de noticias que toman ese tono, el tono de que los trabajos van a desaparecer por la automatización y que nosotros no vamos a tener nada más que hacer. Por ejemplo, en este video de la televisión de Australia, hacen una estimación de que se van a crear 69 millones de puestos de trabajo por la tecnología, pero se van a perder 83 millones, o sea, que habría un déficit en puestos de trabajo. También dice, por causa de nuevas funciones de inteligencia artificial en los sistemas de diseño gráfico, que los diseñadores no van a tener que hacer, que los diseñadores no van a tener más puestos de trabajo porque todo se va a hacer de forma automática. Otro ejemplo que también contribuye para ese sentimiento negativo está en la construcción. Hay máquinas robotizadas hoy que tienen inteligencia artificial para colocación de ladrillos, por ejemplo. La verdad, hay muchas otras máquinas en ese segmento que se están desarrollando y se están implementando en la construcción, pero tomemos ese ejemplo. Una máquina que es capaz de colocar ladrillos con 15 veces más velocidad de lo que puede un ser humano. Y además lo hace con más precisión, con más calidad, y con eso se gana muchísimo en productividad. Se puede hacer una casa de 200 metros cuadrados en menos de una semana seguramente. Esos y varios otros ejemplos contribuyen para ese pensamiento negativo de que no vamos a tener puestos de trabajo,
de que no vamos a tener función para los humanos en la economía porque todo va a ser automatizado. Bueno, yo pienso que estamos muy lejos de eso y yo pienso que eso, la verdad, no va a pasar. Es más, ese sentimiento ya ocurrió también en las revoluciones industriales anteriores. En la primera revolución industrial en el Reino Unido, la gente atacaba las máquinas textiles porque no iban a tener más trabajo, cuando la verdad generó un crecimiento económico muy fuerte con mucho más posiciones de trabajo. De la misma forma, cuando se instalaron las computadoras en las empresas, todos decían que la gente no iba a ser más necesaria, que las personas de las oficinas no iban a tener más trabajo. Y pasó exactamente lo contrario, porque las empresas pasaron a producir más, pasaron a tener mejores resultados y pasaron a crecer. Por eso, la economía creció, el PBI del mundo creció por el avance de la tecnología. Hacemos pie justamente en ese video que hablamos de la televisión de Australia sobre los diseñadores gráficos. Los diseñadores gráficos, antes de la introducción de tecnología en su trabajo y antes de que la tecnología, además de introducir herramientas, también ampliara su puesto de trabajo, ampliara la necesidad de tener diseñadores gráficos, esos diseñadores eran pocos, hacían un trabajo manual, porque no tenían buenas herramientas de trabajo. Y con eso, obviamente, realizaban poco, podían producir poco. Hoy tenemos una demanda grande por diseñadores gráficos. Se requiere diseñadores gráficos para las páginas web, se requiere diseñadores gráficos para las ilustraciones, para la publicidad. Así que hoy, ahora, lo que tenemos son diseñadores gráficos que hay muchos puestos de trabajo y se utiliza herramientas mucho más modernas. Se hace más con la tecnología de lo que se podía hacer en el pasado. Creo que ese ejemplo es muy ilustrativo del argumento que intento pasar como opinión en este video. Realmente creo que cuanto más automatización tenemos, más puestos de trabajo vamos a terminar desarrollando. No el puesto que ha sido automatizado, obviamente que no. Pero eso se genera una demanda enorme en la economía porque las cosas pasan a ser más accesibles, más baratas. La gente puede acceder a eso y por lo tanto hay mucho más demanda por los productos. Y esa demanda va a generar más puestos de otros tipos, más, y diría puestos más interesantes, puestos con más inteligencia, puestos con más desafíos. Y estoy seguro que eso va a ser mucho más interesante para los profesionales. Así que gracias a la introducción de tecnología, gracias a la introducción de automatización, cada vez vamos a tener más puestos para ingenieros. Las máquinas automáticas requieren profesionales que las puedan diseñar, que las puedan planear, proyectar y también que les puedan dar mantenimiento. De la misma forma, se requieren cada vez más operadores de máquinas, porque aunque tengamos automatización, muchas cosas se tienen que ajustar, muchas cosas se tienen que preparar entre la producción de un producto y de otro. También vamos a necesitar cada vez más programadores. Aunque me pueden decir que la inteligencia artificial puede programar, pero alguien tiene que programar la inteligencia artificial. Y usando el mismo ejemplo, los diseñadores. Ya vimos que la demanda por diseñadores aumentó mucho y va a seguir aumentando, justamente porque la tecnología lo va a requerir. Y podemos dar varios otros ejemplos de profesiones que van apareciendo o van ajustándose al uso de más tecnología como herramienta de trabajo. Siguiendo esa línea de pensar, consulté a Bard de Google cuáles son las 20 profesiones que muy probablemente van a desaparecer en los próximos años por la introducción de inteligencia artificial. Cajeros, representantes de atención al cliente, choferes, trabajadores de fast food, agentes de seguros, secretarias, agentes de operaciones financieras, agentes de médicos, paramédicos, paralegales, probadores de software y choferes de camiones en general. Essas profesiones van a desaparecer porque van a ser automatizadas. Pero también le pregunté a Bard cuáles son los trabajos
que pueden aparecer, cuáles son las profesiones nuevas que pueden aparecer. Y con eso también me dio una posición de que puede haber entrenadores de inteligencia artificial, ingenieros, auditores, gente que controla la ética en el desarrollo de inteligencia artificial y también gente que piensa en las estrategias de negocios utilizando inteligencia artificial. También dijo que se pueden crear muchas otras profesiones en salud, en finanzas y en manufacturas por la introducción de inteligencia artificial en esas áreas también. El propio desarrollo de la inteligencia artificial, como vimos, requiere muchos profesionales. Requiere gente para codificar, gente para entrenar, gente para hacer prompts para la inteligencia artificial para que pueda disparar los procesos, gente que la pueda probar, que la pueda arreglar, en fin, que pueda pensar tecnologías nuevas, pueda pensar formas de red neuronales diferentes, justamente para seguir desarrollando esa tecnología que está cada vez más abarcativa. Este es un ejemplo. Anthropic es una empresa, una startup, que lo que hace es desarrollar productos de inteligencia artificial para que las otras empresas tengan acceso, para que las otras empresas puedan comprar esos productos sin tener que desarrollar sus propios. Porque como vimos, el desarrollo de la inteligencia artificial es un proceso que consume mucho recurso y mucho tiempo. Requiere muchos datos y mucha capacidad de procesamiento, como ya vinimos repitiendo en los otros videos. Este también es un ejemplo de una startup que se llama Cohere, que lo que hace es desarrollar sistemas de inteligencia artificial para que las otras empresas puedan utilizar, puedan incorporar en sus productos o en sus procesos comerciales. Pueden ver ahí por la pantalla que una de las formas como la empresa se ofrece al mercado es haga con que tus productos puedan entender un texto. O sea, Cohere lo que está ofreciendo es un sistema de inteligencia artificial que entiende texto y entrega la información a la empresa para poder mejorar su proceso de ventas. Así que, en mi opinión, yo creo que por la introducción de tecnología como inteligencia artificial o la combinación de inteligencia artificial con impresión 3D, con realidad aumentada, eso va a aumentar la demanda, eso nos va a hacer crecer económicamente y con ese aumento de demanda vamos a tener cada vez más puestos de trabajo y puestos de trabajo nuevos, no los puestos de trabajo repetitivos que se pueden automatizar. Puestos de trabajo que requieren más inteligencia, que requieren más conocimiento y por lo tanto son mucho más desafiadores. Bueno, pero este es un video de opinión, así que también me gustaría escuchar tu opinión o por lo menos leerla, si la puedes dejar en los comentarios. Tu opinión nos importa. En tu opinión, ¿va a haber incremento o reducción de puestos de trabajo? En tu opinión, ¿va a haber incremento o reducción de profesiones? ¿Qué es lo que pensás? Deja tu opinión en los comentarios y la vamos a tener en cuenta para próximos videos.